Hola a todos y bienvenidos nuevamente al módulo de cirugía general del curso en Armind. Mi nombre es Uriel Clemente y el día de hoy vamos a hablar del tema apendicitis aguda. Comenzando con este tema, me gustaría eh, empezar con la definición de apendicitis aguda. Recordemos que esto se refiere a la inflamación del apéndice secal o apéndice vermiforme debido a una obstrucción del lumen apendicular. Esta patología es la causa más común de abdomen agudo que requiere una intervención quirúrgica en el servicio de urgencias y la vamos a clasificar en dos grandes grupos. El primero de ellos es la apendicitis no complicada y el segundo es apendicitis complicada, que engloba a todos aquellos pacientes que se presentan con perforación, gangrena, absceso periapendicular, la presencia de un fecalito o un flegmón inflamatorio o un pseudotumor inflamatorio. Todos estos pacientes los vamos a clasificar como apendicitis complicada. Hablando de la etiología, depende mucho del grupo etario del que nos encontremos describiendo. Si estamos hablando de pacientes pediátricos o adultos jóvenes, lo más frecuente es que esta oclusión de la luz apendicular esté dada por hiperplasia linfoide, mientras que en pacientes adultos lo más frecuente es que esté asociada a un fecalito. Cuando tenemos pacientes mayores de 50 años, también es importante descartar que esta apendicitis o esta oclusión de la luz apendicular no esté asociada a una neoplasia. Hay pacientes que pueden tener tumores en el ciego, tumores en el apéndice o en la base del apéndice. Entonces es importante en pacientes de más de 50 años pensar que pudiera estar asociado a esto, no es lo más frecuente, pero pudiera ser. Y finalmente tenemos las parasitosis, que son las que tenemos enlistadas en la diapositiva. Parasitosis por Enterobius vermicularis, Ascaris, Tenias, que van a ocluir la luz del apéndice y causar toda esta subsecuente inflamación que vamos a ver a continuación. Entonces, como ya habíamos mencionado, lo primero que sucede es la obstrucción del lumen apendicular de cualquiera de las etiologías que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, y esto va a causar estasis de la secreción mucosa con sobrecrecimiento bacteriano e inflamación local, causando secundariamente incremento en la presión intraluminal, y esto va a llevar a que la pared del apéndice tenga compromiso vascular, que va a progresar a isquemia, gangrena y posteriormente a perforación. Si esta perforación se contiene alrededor del apéndice, vamos a decir que el paciente tiene una peritonitis localizada, pero si esta es una infección que se generaliza al resto de la cavidad peritoneal, la vamos a llamar una peritonitis generalizada. ¿Ok? Una vez que conocemos cuál es la definición y la etiología de apendicitis aguda, me gustaría que habláramos del cuadro clínico de estos pacientes. Recordemos que todos se van a presentar con dolor abdominal agudo tipo cólico. Es un dolor sordo que se presenta en el epigastrio o frecuentemente en la región periumbilical o mesogastrio, que va a incrementar rápido de intensidad y posteriormente va a migrar al cuadrante inferior derecho o a la fosa ilíaca derecha. Se va a presentar con náusea, vómito, puede tener el paciente fiebre en distintos grados, y un síntoma pivote es la anorexia, que vamos a ver más adelante que incluso hay escalas diagnósticas que toman en cuenta anorexia para el diagnóstico de apendicitis aguda. Una vez que tenemos un cuadro clínico sugestivo de apendicitis aguda, vamos a pasar a explorar a nuestro paciente. Hay distintos signos clínicos que podemos nosotros investigar. Enlisté algunos de ellos aquí en esta diapositiva. Primero vamos a hablar del signo de McBurney, que se da precisamente en el punto de McBurney, que es este punto que se encuentra al trazar una línea recta entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Si dividimos esta línea recta en tercios, la unión del tercio medio con el tercio externo, ese es el punto de McBurney, y si al hacer presión en ese punto causamos dolor, podemos decir que el paciente tiene un signo de McBurney positivo. El signo de Robson es hacer presión en la fosa ilíaca izquierda y el paciente va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha, y esto está causado por desplazamiento de la columna aérea dentro del colon, que va a distender el ciego y consecuentemente va a causar dolor al paciente. Y finalmente tenemos signo de obturador y signo de psoas, que nos sirven para también explorar de manera
indirecta, si existe inflamación periapendicular, el signo de obturador se realiza flexionando la rodilla del paciente y girando el muslo 90 grados como se ejemplifica en la imagen, con el paciente evidentemente en posición supina, y si esto desencadena dolor, podemos decir que es un signo de obturador positivo. Signo de psoas es con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Le podemos pedir al paciente o podemos nosotros extender el muslo sobre la cadera, y si esto desencadena dolor, podemos decir que es un signo de psoas positivo. Y finalmente, el Bloomberg o rebote, todos lo conocemos, al hacer presión en el abdomen de manera gentil y soltar esta presión, si el paciente refiere dolor, esto nos habla de irritación peritoneal, y esto es muy sugestivo también de apendicitis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos una vez que ya exploramos a nuestro paciente, qué otros estudios podemos pedir para confirmar nuestro diagnóstico? Pues evidentemente vamos a apoyar este diagnóstico con estudios de laboratorio, en donde vamos a pedir una biometría hemática, marcadores de inflamación. Hay que evaluar cómo se encuentra la función renal, electrolitos, porque son pacientes que vienen deshidratados, vomitando. Muy importante en mujeres en edad reproductiva, descartar que estén embarazadas. Entonces, a todas las pacientes en edad reproductiva con dolor abdominal hay que pedirles una prueba de embarazo. ¿Qué vamos a ver en la biometría hemática? Leucocitosis con neutrofilia, marcadores de inflamación elevados, PCR, por ejemplo, y en los otros estudios que habíamos mencionado para la función renal vamos a ver cómo está la creatinina, vamos a ver cómo está cloro, potasio, porque ya habíamos mencionado que son pacientes que vienen vomitando, deshidratados. Existen estos criterios que son, o que es la escala de Alvarado, que es la más conocida y la más usada para el diagnóstico de apendicitis aguda. Existen muchas otras escalas. Esta es una escala sencilla que podemos realizar fácilmente con estudios de laboratorio sencillos, interrogando a nuestro paciente y explorándolo. Esta escala tiene criterios que los vamos a clasificar en síntomas, signos y estudios de laboratorio, y cada uno de los ítems de esta escala nos va a dar entre 1 y 2 puntos, y la puntuación final nos va a ayudar a determinar qué vamos a hacer a continuación con nuestro paciente. Entonces existe esta mnemotecnia que es Mantrels, para que podamos recordar qué ítems tiene la escala de Alvarado. Entonces, en cuanto a síntomas, tenemos primero migración del dolor. Recordemos que generalmente la apendicitis se presenta en el epi o el mesogastrio y va a migrar a la fosa ilíaca derecha, eso nos va a dar un punto. Anorexia, que habíamos dicho que es un signo pivote, también nos va a dar un punto. Náusea o vómito va a dar un punto también. En cuanto a los signos, es decir, a la exploración física de nuestro paciente, dolor en el cuadrante inferior derecho le va a otorgar 2 puntos, rebote positivo le va a dar un punto y fiebre le va a dar un punto. Y finalmente, en cuanto a los estudios de laboratorio, tener leucocitosis por arriba de 10.000 le va a dar 2 puntos, y si el paciente tiene neutrofilia, esto le va a sumar un punto. Entonces, al final podemos tener hasta 10 puntos y vamos a clasificar a nuestro paciente de acuerdo a estos puntos. Si el paciente tiene entre 0 y 3 puntos, debemos de pensar probablemente en otro diagnóstico diferencial. Si encontramos que nuestro paciente tiene entre 4 a 6 puntos, lo recomendable es confirmar nuestro diagnóstico con una tomografía o ultrasonido. Ahorita vamos a ver a qué paciente le vamos a hacer qué estudio. Y si nuestro paciente tiene por arriba de 7 puntos, podemos llevarlo a una apendicectomía laparoscópica de urgencia. Ojo, todo esto es con fines de examen y es lo que nos encontramos en las guías de práctica clínica. Lo que hacemos de manera práctica en la vida real es que si tenemos la duda diagnóstica o aunque tengamos nosotros una puntuación alta de Alvarado, lo más recomendable es siempre apoyarnos con estudios de imagen para descartar o confirmar nuestro diagnóstico. Es decir, si su paciente tiene 7, 8, 9 o 10 puntos, es siempre recomendable pedirle un estudio de imagen, pero con fines de examen podemos pasar directo a cirugía sin necesidad de hacer un estudio de imagen. Y otra cosa importante que siempre me gusta mencionarles en este punto es
Recordar que la apendicitis aguda es algo que va progresando, como habíamos visto, a lo largo de las horas. Entonces, si su paciente se presentó con signos o síntomas muy tempranos y tiene apenas, no tiene leucocitosis, no ha tenido fiebre, no le ha migrado el dolor, nos va a dar una puntuación muy baja. Entonces, muy importante, si van a mandar a su paciente de alta, darle siempre datos de alarma, decirle cómo puede progresar el dolor, qué cosa lo tendría que hacer regresar a urgencias, para que no vayamos a dejar ir a un paciente con una apendicitis que está apenas comenzando y vaya a llegar después con una apendicitis complicada. Pero con fines de examen, menos de 4 puntos, otro diagnóstico diferencial, entre 4 y 6 puntos, pedirle un estudio de imagen y de 7 a 10 puntos lo podemos llevar a cirugía, que vamos a ver más adelante cuál es. En cuanto a estudios de imagen, tenemos otra vez distintas opciones. Radiografía de abdomen es un estudio que en realidad no sirve mucho para apendicitis aguda. Podemos ver distintos hallazgos en la radiografía, podemos ver datos de obstrucción o ilio, podemos ver si el paciente tiene perforación ya asociada a esta apendicitis, podemos ver posición anteálgica, podemos ver fecalito, borramiento del psoas. Es algo que si no encontramos estos signos en radiografía, no descarta para nada la presencia de apendicitis aguda. Entonces no es el estudio inicial, radiografía, pero pudieran llegar a preguntarlo. ¿Cuáles son los estudios iniciales? Ultrasonido de abdomen para pacientes pediátricos y mujeres embarazadas y tomografía para el resto de pacientes. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en el ultrasonido de abdomen? Podemos ver distensión del apéndice por arriba de 6 milímetros, líquido periapendicular, podemos ver el fecalito y podemos ver una estructura tubular no compresible. Vean cómo tenemos en esta imagen en la parte inferior de la diapositiva esta estructura tubular que la están midiendo, seguramente mide más de 6 milímetros y cuando el radiólogo aplica presión con su transductor, esta no se va a comprimir y todos estos son datos de apendicitis aguda. Ahora, en la tomografía de abdomen vamos a ver cosas muy similares, podemos ver distensión del apéndice, el apéndice se puede ver edematosa o con estiración de la grasa periapendicular, vean la imagen de aquí arriba, aquí podemos ver el fecalito, todo esto que se ve de una densidad mayor, lo que se ve más negro es grasa y tiene una densidad menor, pero vean cómo la grasa aquí se ve un poco más gris y esto lo conocemos como estriación de la grasa y no es nada más que edema o líquido periapendicular que está inflamando esa grasa, ¿ok? Finalmente podemos hacer resonancias magnéticas, es un estudio que no tenemos disponible en todos lados, es un estudio caro, entonces probablemente no es el estudio que vayamos a usar de manera inicial. Lo que vamos a solicitar es ultrasonido para pacientes pediátricos y mujeres embarazadas, tomografía para todos los demás pacientes, ¿ok? Y finalmente aquí en otros estudios ponemos la paroscopía diagnóstica en caso de que exista la duda diagnóstica o que no tengamos un diagnóstico diferencial muy bien establecido. Actualmente con la sensibilidad y especificidad que tienen nuestros estudios de imagen, es raro que necesitemos llevar a un paciente a la paroscopía diagnóstica sin tener ya un diagnóstico de presunción, pero pudiéramos llegar a utilizarlo, no es lo más común, ¿ok? Entonces, pasando finalmente al tratamiento. Una vez que ustedes ya diagnosticaron clínicamente a su paciente, le pidieron estudios de laboratorio, confirmaron con estudios de imagen y determinaron que tiene apendicitis aguda, lo primero que hay que hacer es hospitalizarlo, darle líquidos intravenosos y darle antibióticos. ¿Ok? ¿Qué antibióticos les vamos a dar? Podemos dar cualquiera de los que tenemos aquí enlistados. En general, metronidazol con cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona, ciprofloxacino, levofloxacino. Si el paciente tiene alergia a penicilinas, podemos dar clindamicina con uno de los antibióticos que tenemos aquí enlistados, ciprofloxacino, levo, gentamicina o astrionam. Y es recomendable tratar a nuestro paciente con apendicectomía laparoscópica, ¿ok? Dependiendo de si nuestro paciente lo habíamos clasificado como una apendicitis complicada o no complicada, es el comportamiento que vamos a tener después de la cirugía. Si ustedes ya empezaron el antibiótico de su paciente, lo llevamos a cirugía, a una apendicectomía laparoscópica
y determinamos que era una apendicitis no complicada. Usualmente podemos suspender los antibióticos después de cirugía. Si el paciente tenía una apendicitis complicada, podemos continuarlos entre 5 y 7 días después del procedimiento quirúrgico. Apendicectomía laparoscópica es la elección para todos los pacientes. Pacientes embarazadas se pueden operar de manera segura con laparoscopía. Pacientes pediátricos probablemente pudieran llegar a ser la excepción, pero en general cirugía laparoscópica para todos los pacientes, embarazadas, ancianos, adultos, todos a cirugía laparoscópica. Hay algunas contraindicaciones, en general pacientes que no vayan a tolerar el neumoperitoneo o pacientes que tengan tal vez historia de múltiples cirugías pélvicas, pudiéramos pensar ir a cirugía abierta de entrada, pero en general laparoscopía para todos. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con apendicitis aguda? Absceso apendicular o periapendicular. ¿Cómo vamos a manejar estos abscesos periapendiculares? Vamos a darles antibióticos si los abscesos son menores de 4 centímetros. Si tienen abscesos mayores de 4 centímetros, podemos considerar drenarlos de manera percutánea con el apoyo de radiología intervencionista. Apendicitis perforada, es una complicación de la apendicitis aguda que progresa de no complicada a complicada. Ya dijimos cuál es el manejo, extender el tratamiento antibiótico, pero deben de ir a apendicectomía laparoscópica, y también se pueden presentar con trombosis séptica de la vena porta y tener abscesos hepáticos. Esto no es algo frecuente, pero cuando encontramos abscesos hepáticos piógenos, debemos de pensar que estos están asociados a un proceso infeccioso intraabdominal. Hay que tratarlos como tal. Si son pequeños, darles solamente antibiótico. Si no resuelven solo con antibiótico, pudiera considerarse una punción percutánea para su drenaje, pero usualmente con tratamiento antibiótico intravenoso tienden a resolver. Muy bien, pues eso es todo de este tema. Espero que haya quedado claro y estamos al pendiente de cualquier duda, pregunta o comentario.